siempre me toca el mismo tipo de pareja, siempre, yo dije, o sea, yo tengo una maldición que siempre me toca el mismo tipo de hombre. Tenía una tendencia negativa hacia mis parejas. Empezaba a andar con ellas y cuando las iba conociendo, había cosas que no me gustaban de esas personas. Entonces, yo inconscientemente, o sea, para mí era muy fácil decir, no pasa nada, yo voy a hacer que cambie. Oye, Mariana, dime la verdad. ¿Tú eres de las que te gustan los chicos malos o los chicos buenos? Sé sincera. Mira, te voy a decir que me gustan los chicos buenos, pero honestamente hay ciertas características de los chicos malos que me atraen. O sea, esa espontaneidad, no sé, como que esa aventura, cierto tipo de cosas son las que me atraen, pero te diría que me gustan los chicos buenos. ¿No te has preguntado por qué a la mayor parte de las mujeres como que nos atraen esos hombres que sabemos que, o sea, que tienen como actitudes medio tóxicas, que si lo ves celoso o lo ves como que con ciertas características de que es súper egocéntrico o así, como que esos son los que más te llaman la atención y te atrapan? O sea, es algo muy extraño. ¿Nunca te lo has preguntado? Y sobre todo a mí me pasa cuando tiene que ver con sus profesiones o sus carreras. Son, no, pues es que yo sé esto, y es que yo el otro, y es que yo he hecho, y es que yo he visto, y es que yo he vivido. Y eso a mí me llama la atención porque son como personas muy enfocadas en lo que hacen. Y esa característica a mí me atrae, pero me he dado cuenta que son personas egocéntricas. O sea, es ego, no Sí. es conocimiento. Sí, y que ya después cuando ves hacia atrás y te pones a pensar y dices, o sea, ¿por qué cuando lo conocí no me saltó aquí como que la red flag? O sea, ¿por qué no lo vi? Pero bueno, creo que es algo casi característico de muchas de nosotras, que nos gustan como ese tipo de actitudes que la verdad no deberían de gustarnos o que, o sea, que en realidad no son tan buenas, pero inconscientemente a muchas de nosotras nos encanta ese tipo de hombres. Pero bueno. Y seamos honestas, o sea, al inicio te das cuenta, no sé, alguna característica que tú sabes que debes de tener cuidado o no acercarte a ese tipo de personas con esas características y de todas formas, o sea, sigues adelante. Claro, o Eso sea, y de que sucede. si lo comparas, casi, casi, ¿no? Como el chico de la moto ahí todo malandro y ves a un chico bueno, todo lindo, pues como que siempre te tiende a llamar así el mal, no sé. Ujú, Pero fíjate, Mariana, que todo esto tiene un porqué. okey. Y en el video de hoy vamos a hablar de si eres una red flag y no te has dado cuenta. Ese Literal. tema está muy, muy bueno. Así que bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. El día de hoy les vamos a estar hablando de todas las características y un diagnóstico para que sepan si son red flags o no. Tenemos ciertas preguntas, Mariana, para poder detectar, así que vamos a ir respondiéndolas, ¿te Va. parece? A ver, la primera. ¿Crees que siempre te pasa lo mismo en las relaciones amorosas o que siempre te toca el mismo tipo de persona? ¿Te has En puesto a general, yo preguntar? diría que sí. Sí, yo también diría que sí. Me he puesto a pensar así a mis relaciones pasadas y siempre encuentro como algo en común en mis parejas, o sea, tienen alguna característica que ha sido parecida. ¿En tu caso, Mariana? Sí, de verdad que sí. O sea, no, por eso digo en general, son personas diferentes, pero Claro, hay características que, o sea, son repetitivas y no hay forma de no verlo, honestamente. Pero sí. a ver, de todas las personas o de las últimas personas con las que has salido y te has dado cuenta que no era una relación saludable, ¿cuál crees que ha sido el mínimo común? La verdad que he detectado varias, pero una como muy característica es precisamente que han sido personas, la verdad, egocéntricas. O sea, muy, ese egocentrismo, y fíjate que me he puesto a pensar y en todas ha sido como que su mayor característica de esas personas, o sea, que es como su mayor, al principio yo lo veía como su mayor virtud y ahora lo veo como no. O sea, Literal. es realmente, por eso te digo, es lo que en un inicio más me atrapó a mí de esas personas y que ya viéndolo ahorita digo, no, pues ahora eso fue lo que, o sea, lo que menos terminó gustándome, ¿sabes? Claro. Pero a ver, ¿egocéntrica en qué sentido? Danos un ejemplo. En su persona. O sea, realmente, o sea, ellos
tenían, ¿sabe? Es que no es autoestima, o sea, una cosa es tener autoestima y que tengan, que sepan, o sea, las personas que son y lo que sea, pero no, era egocentrismo, o sea, eran muy ensimismadas, egoístas con su persona, o sea, que se sentían lo máximo. Y sí, o sea, Ujú. eran personas muy brillantes, muy buenas, pero su egocentrismo estaba muy del lado negativo. Claro, y fíjate que a mí me pasaba, pero yo lo veía más en o me atraía más cuando es proyectado hacia el trabajo. O sea, personas inteligentes, muy enfocadas en lo que están haciendo, que muy, o sea, ¿cómo te dijera? Muy enfocadas, muy pasionales en eso, pero una cosa es tener confianza en ti mismo y ya lo hablamos en anteriores videos, la confianza viene del conocimiento, Claro. el, el sobrehablar, por así decirlo, viene de una carencia. Así es. Bueno, pues mira, ya encontramos primera red flag. La siguiente pregunta. ¿Cuál es el común denominador de tus relaciones pasadas? Ya lo detectamos. Siguiente. Pero a ver, Fanny, antes de que A vayas ver. al siguiente, seamos honestos, todas esas relaciones, el mínimo común que hay somos nosotras. Ah, claro. O sea, son también características de ellos, pero también somos nosotras el mínimo común en todos. Claro. No, y te quiero contar cómo fue, o sea, mi propio testimonio de cómo fue que yo me di cuenta, y no tiene mucho tiempo, o sea, realmente tiene muy poquito tiempo que yo viví este proceso y que así fue como empecé yo a trabajar todos estos temas. Yo acababa de terminar una relación hace un tiempo y obviamente estaba en mi etapa de depresión, de llorar, todo eso, me puse a preguntar, o sea, yo solita decía: "Ay, no, pobre de mí, siempre me toca el mismo tipo de pareja, siempre", yo dije: "O sea, yo tengo una maldición que siempre me toca el mismo tipo de hombre, siempre me pasa lo mismo", o sea, como que yo me sentía aquí la más víctima, pero me puse a pensar, o sea, dije: "¿Por qué siempre me pasa lo mismo? O sea, ¿por qué siempre me toca el mismo tipo de persona?". Lo pensé en mis últimas 3 relaciones, que han sido, no sé, en un lapso de 5 años, o sea, en distintos momentos, fueron personalidades y características de personas completamente distintas. O sea, si junto a mis 3 exnovios no se parecen en nada el uno de otro, pero sí tenían como ciertas características, como esto que te Ujú, digo, que sí compartían. Y al final dije, o sea, al final yo los elegí así, ¿sabes? O sea, claro. aquí como decías, el común denominador en todas estas relaciones he sido yo, porque yo al final, yo los conocí y yo los elegí. Entonces, o sea, aquí el problema soy yo, porque hay gente afuera que puede tener características, puede tener problemas, puede tener traumas. Hay mucha gente, hay gente buena y hay gente mala y hay gente con temas allá afuera, pero al final en ti estás y tú los dejas entrar en tu vida. Entonces, yo elegí estar con ellos, yo los elegí. Entonces, no hay víctimas, o sea, aquí yo yo solita elegí esto, ¿sabes? Vámonos ahora sí con la siguiente pregunta, que es, ¿tiendes a tener gran necesidad por complacer a los demás? Ay, Fanny, ¿qué quieres que te diga? La respuesta es un claro que sí. A ver, Yo también. em, En las relaciones sentimentales, yo también, o sea, sería un claro sí, y no me había dado cuenta hasta ahora, o sea, y es que es algo, o sea, pueden ser como cosas muy sutiles, que, o sea, que no sean como que tan obvias, desde es que viene de muchas cosas, pero por ejemplo, o sea, si tu pareja, si a ti, tú odias el fútbol y él sí ama el fútbol y tú, o sea, tiendes a aceptar y atender y a complacerlo, a complacerlo, a complacerlo, hasta que dices, no, ya, yo también ya lo amo. O sea, cuando realmente no es verdad. Entonces tú ahí estás perdiendo tu esencia, estás claro. perdiendo tus gustos, tu ser, solo por complacerlo. Y pueden irse de ese tipo de cosas chiquitas hasta que te cambie la manera de vestir, te cambien tus amigos, o sea, esto se puede ir de un rango leve a algo más fuerte, pero al final, o sea, tú tienes que poner esa balanza, porque al final una relación es de dar y recibir. Entonces va a haber Ujú. momentos en los que sí está bien complacer, en los que sí está bien ceder, pero hay que tener como que ese límite bien claro de hasta dónde estás dispuesta a dar y a ceder y hasta dónde es sano para ti. Claro, y también fíjate que escuchaba una chava que decía, bueno, ella terminó su relación y decía, es que yo aportaba a la relación
complacía la relación y lo complacía a él, pero a mí nadie me complacía. Así que Exacto. cuando terminan es cuando ella ya se empieza a dar cuenta. Sí, o sea, yo ya no podía más, porque yo me estaba enfocando en ti y en la relación, pero a mí en mí nadie se enfocaba. Yo ya no Claro. ponía mi foco en mí y eso sí de verdad es un error. Sí. No, y ahorita que me acuerdo, fíjate que es súper inconsciente esto que pasa. O sea, a mí me pasó mucho, sobre todo cuando era más joven, más adolescente, me pasaba mucho que a mí, las personas a mi alrededor me decían, es que tú cuando tienes novio cambias tu personalidad dependiendo de con quién estás. Y yo obviamente me súper atacaba y decía, no, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo? Así de que yo soy yo y nada que ver. Y ahorita que lo pienso, la verdad es que sí, porque me pasaba precisamente esto, o sea, yo era tanto mi necesidad como de complacer a la otra persona, de caerle bien, o sea, de darle el sí a todo, que realmente yo transformaba mi personalidad y mi esencia dependiendo de con quién estaba. Si a ustedes les llega a sonar esto aquí, como de que gente cercana a ustedes les dice así como de, oye, desde que andas con esta persona cambiaste o estás portando rara o cosas así, háganle caso, porque créeme que todos esos son foquitos. Claro, y también el hecho de tú sentir que es tu obligación o tu responsabilidad de que la otra persona sea feliz. Eso Ajá, es una gran mentira que nos hemos estado diciendo por mucho tiempo. No es tu responsabilidad hacer feliz a nadie más que a ti, claro, literal. totalmente. Vamos con la siguiente pregunta, que es la número 4. ¿Necesitas el reconocimiento y demostración de amor constante en las relaciones? Ay, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? A veces, Sí, al en principio, todas. ya no, oye, esto ya se siente más Personas. personal que otra cosa. No, pero a ver, al principio sí, pero después me di cuenta que era algo interno, algo mío, porque solamente lo escuchaba de otra persona, de una sola persona, de alguien que tenía una conexión sentimental conmigo. Así que yo no me lo decía a mí, otras personas de familia no me lo decían a mí y como que era el único lugar donde lo encontraba y por eso lo buscaba tanto. Ok, Empezó de serlo a transformarse en no serlo, pero también algo que hice fue yo empezarme a decirme a mí, no, pues es sí. que te O sea, quiero, tú no, pues solita es que... darte ese reconocimiento. Ujú. Sí. Okey. Sí, fíjate que yo en la parte del reconocimiento no tanto, o sea, yo tiendo a necesitar como ese reconocimiento, pero no necesariamente de mis parejas. O sea, yo normalmente lo busco como que en mis jefes o en personas externas. En mis parejas normalmente no, no tanto. Yo, por ejemplo, lo vivo en el sentido de la demostración de amor. Lo vivía Ok. mucho en mis anteriores parejas y ahora me doy cuenta yo necesitaba esa afirmación constante de amor, o sea, de verdad, es una cosa, obviamente, no estaba bien, pero yo no me daba cuenta de que, o sea, necesitaba que todos los días, o sea, de verdad una cosa muy constante, que me estuvieran volviendo a afirmar de que te quiero, me gusta estar contigo, bla, 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 porque si de verdad yo no recibía esa confirmación de amor constante, yo decía, no, ya no me quiere. O sea, pasaba casi una hora que no me decía que me querían y yo, no, ya valió, ya no me quiere. O sea, y todo eso obviamente viene de inseguridades, viene de traumas, viene de heridas, pero yo no, o sea, yo de verdad sufría mucho por no recibir esta confirmación constante y, o sea, yo, para mí era el fin del mundo y obviamente yo no entendía de dónde provenía, o sea, para mí fue muy normal todo este tiempo y siempre, o sea, como siempre lo viví y como lo viví en cada relación, como que siempre yo decía, no, es que estoy destinada a que no me quieran bien, a que nadie me entienda, pero el problema era yo, no las Te demás personas. acostumbraste, Sí, claro, y es muy difícil detectar ese tipo de cosas, pero si se claro. sienten identificados, ahí hay algo, ¿eh? Vamos a la siguiente pregunta. Así, ¿Rechazas emociones negativas? Ay, no. sí. Y el literal se cuenta que llevamos todo así, Sí, somos red flags andante, amiga. literal. Pero es que, a ver, es que no hay, y no hay forma de, o sea, Descabel. justificarse, pero en relaciones es importante de hablar de sentimientos negativos, de Sí, actividades, de experiencias negativas, porque ahí encontramos profundidad en nosotros mismos.
y obviamente en las personas a nuestro alrededor. Claro. No, y fíjate que, bueno, a mí también yo, o sea, yo ya he pasado por todas las etapas, creo. Igualmente, en mis relaciones, cuando era más joven, igual me pasaba mucho que precisamente por estos miedos, por estos traumas a abandono y lo que sea, evitaba, para empezar, las peleas, evitaba las discusiones, evitaba los temas incómodos, evitaba, cualquier cosa que pudiera molestarlo a él, o incluso las cosas que yo sentía malas, como que las trataba de evitar o las negaba, porque sentía que a la primera cosa mala ya iba a acabar la relación. Entonces, yo como que no quería, entonces lo evadía. Pero al final pasa lo que tú dices. O sea, cuando tú no, externas ese tipo de sensaciones malas o conversaciones incómodas o cosas así, pues la relación realmente es muy superficial, porque ni esa persona te puede conocer, no sabe que no te gusta, no sabe que te gusta, porque a todo dices que sí, todo parece no molestarte. Entonces, o sea, como que si nunca discuten, si nunca tienen ese tipo de conversaciones, pues la relación se vuelve muy vacía, o sea, Ujú. realmente. No hay profundidad, ni él te conoce ni tú lo conoces bien, porque le das lo que quiere escuchar, ¿sabes? Entonces, esos son cosas que no, o sea, que no están bien, tampoco está bien pelear todo el tiempo, pero es necesario, como dices, ¿no? A veces sí es necesario escuchar ese tipo de noticias malas, de cosas malas, Ujú. porque, sobre todo en la relación, te ayudan a que se profundice y a que se conozcan mejor. Y no sé, bueno, es que a lo mejor a ti ya no te tocó, pero al principio yo decía de que yo solo quiero a alguien para pelear con esa persona. Y literalmente era así. O sea, me la vivía peleando todo el tiempo y me encantaba discutir, pero creo que se pasaba de De lo lo sano. necesario y de lo sano, sí. Okey, okey. Bueno, ni que falte ni que sobre, o sea, Literal. tenemos que encontrar el punto medio también. Okey, vamos con la pregunta número 6. ¿Sabes decir que no en tus relaciones? Mira, esto es algo que he venido trabajando y hay una frase que me ayudó muchísimo. No le digas que sí a alguien cuando te estás diciendo que no a ti. Así Ajá, que es muy eso me buena. ayudó a poder balancear qué es lo que hago y digo. Si siento que me estoy diciendo que no a mí, entonces no. Voy a decirle a la otra persona, no. Yo me digo a mí que sí, primero, antes que a los demás. Claro, y me pasaba mucho que, o sea, por lo mismo, como que con tal de no contradecir a la otra persona o o no molestarlo, como para agradarle, o sea, todo lo que te digan, le dices que sí, pero como tú dices, o sea, al final muchas veces, cuando tú le dices que sí a todo mundo, te estás autonegando a ti mismo, te estás dañando a ti mismo, o sea, siempre hay un sacrificio y cuando eres tú siempre el sacrificio, no, o sea, no es sano. Entonces, Claro. también aprender a decir que no, porque al final es negar tu esencia y negar tu Ujú. personalidad. Justo por allá Y, iba. o sea, si tú quieres un amor sincero, si quieres un amor real y duradero, es imposible que nazca un amor duradero y real si no demuestras quién eres, si no das a conocer tu verdadera esencia, tu verdadera personalidad, porque una persona no se puede enamorar de ti si no te conoce. O sea, Y es volvemos a un lo espejismo. mismo. Al principio, tú no sabes qué es lo que quiere la otra persona, así que tú te demuestras tú y esa Ujú, persona se enamora de ese ti. ujú. Con el tiempo empiezas a decirle que sí y te empiezas a moldear a la otra persona que pierdes tu esencia y ahora la persona de la que se enamoró al inicio ya no existe, ya no está. Exacto. Porque cuando convives mucho con alguien, es normal que adoptes sus conductas, su forma de ser, pero siempre, por eso, bueno, vamos a ir al siguiente punto que tiene que ver con esto, pero es Ujú. muy importante saber tu esencia. Y el siguiente punto es, ¿tienes poca definición del yo? A ver, con esto nos referimos a no sabes quién eres, no sabes qué quieres, no conoces tus límites. Eres lo que veníamos platicando en la pregunta anterior. O sea, si no sabes quién eres, ¿cómo vas a saber qué ofrecerle a la otra persona? O sea, al final una relación es tú te enamoras de la otra persona y ella se enamora de ti. O sea, hay que poner la perspectiva al revés. Imagínate que conoces a alguien que no tiene personalidad, que hace exactamente lo que tú haces, pues yo creo que no te llamaría la atención, ¿no? Porque, pues, o sea, como de qué te vas a enamorar si hace exactamente, Exacto. si te copia o copia a otra persona, o sea,
nos enamoramos genuinamente de la forma de ser de la otra persona, físicamente, de todo, pero, o sea, necesitas una personalidad y si tú misma no la tienes o no la conoces, ¿cómo, o sea, qué le vas a ofrecer a la otra persona? Claro, y el conocerse a sí mismo es un mundo en sí mismo. Claro. Bueno, perdonen la redundancia, pero es un tema muy importante que muchas veces, y no muchas veces, la gran mayoría de veces ni siquiera en nuestro núcleo familiar se habla de eso. En la escuela mucho menos te van a venir a No. contar que te pongas a pensar en quién eres. Y es algo Sí. que se va desarrollando hasta que llegas a cierto punto y como que ya te empiezas inconscientemente a dar cuenta de que sí y que no. Y cuando eres joven es muy difícil, como, o sea, creo que todos lo vivimos. Cuando eres adolescente, cuando eres joven, cuando tienes como 15 años, apenas estás formando tu personalidad y sí es muy complicado saber quién eres, qué te gusta, o sea, es muy difícil. Pero bueno, en la medida de lo posible a esa edad, saber por lo menos qué te gusta, qué te llama la atención, lo básico. Y ya cuando eres más adulto, sí es importante ya tener una conciencia de quién eres, o sea, realmente quién eres tú en este mundo. Y con eso también va, ¿qué buscas? Que eso Ujú. ya lo hemos hablado en otros videos, pero si no sabes qué buscas, o sea, a lo primero que encuentras, eso vas a agarrar y sin saber qué es lo que estás buscando. Y por eso después no nos quejemos cuando digamos, ay, es que siempre me toca esto y me toca lo otro. O sea, si no sabes qué buscas, pues, o sea, a la primera persona que se te ponga enfrente lo vas a aceptar. Y de eso Claro. también vienen los límites que decías. Y miren, algo que también ya habíamos hablado en el pasado, pero de la repetición se aprende, es está bien buscar algo por un rato, está bien buscar algo por cierta cosa, está bien buscar algo, o sea, está bien buscar y querer lo que quieres. Si quiero una persona solamente para que me acompañe al cine una vez al mes, está bien buscar y querer eso. Claro, siempre vas a encontrar o te va a tardar vas a tardar en encontrarte una persona así, pero también es ser honesto contigo mismo y aceptarte, entender que lo que estás buscando y lo que quieres es normal y si tú lo quieres está bien y claro, comunicárselo a la otra persona. Hay que tener también esa responsabilidad de tú saber y ser sincero contigo y saber lo que quieres, porque muchas veces nos dejamos llevar y dices, ay, me siento solo y me gustaría tener una pareja, pero realmente no, o sea, realmente solo quieres compañía y quizá no necesitas un novio, solamente quieres un amigo o algo pasajero. Pero no te das Culpable de cuenta, o eso. sea, no te tomas la tarea ni te das el tiempo para realmente meditar y decir, a ver, o sea, ¿qué es lo que estoy sintiendo y por qué lo quiero? O sea, ¿realmente lo quiero o por qué? O sea, si solamente quiero a alguien, como dices, el fin de semana, pues no quieres un novio, mija. Claro. Entonces, hay que ser honestos y hay que saber bien qué es lo que quieres. Y con eso te va a ser mucho más fácil tú exigir. Si tú sabes lo que quieres y lo que das, va a ser mucho más fácil tú exigir y pedirle a la otra persona pues lo mismo y tiene que ser recíproco, evidentemente. Y mira, cambiemos esa palabra de exigir, no es exigir, pero son no negociables. Yo no estoy dispuesta a negociar menos que esto. Sí, Y ya no se siente tanto como una, pues, transacción de negocios o algo más forzoso, pero es yo soy yo y yo no le puedo decir a mí que no, y por eso te digo a ti, si tú no quieres esto, entonces yo te digo a ti que no, y a mí me digo que sí. sí. Y fíjate que ahorita me estoy acordando de algo que me gustaría contarles, que yo Ujú. hice mal en mis relaciones pasadas. Y esos fueron comportamientos tóxicos que yo tenía y que no me di cuenta, evidentemente, hasta ahora que empecé todo mi proceso y pues detecté que yo estaba haciendo esas cosas. En mis relaciones pasadas, yo la verdad no tenía bien definido qué era lo que quería, o sea, no tenía mis no negociables y no tenía muy identificado el tipo de pareja que yo quería. Entonces, ¿qué pasaba? O sea, que yo tenía una tendencia negativa hacia mis parejas, empezaba a andar con ellas y cuando las iba conociendo, había cosas que no me gustaban de esas personas. Entonces, yo inconscientemente, o sea, para mí era muy fácil decir, ah, no pasa nada, yo voy a hacer que cambie. Y entonces yo, o sea, muy disimuladamente, intentaba cambiarlos a mi gusto, porque había algo que no me gustaba y los intentaba cambiar porque no me gustaban. Pero eso evidentemente está mal, porque cuando tú conoces a alguien y te enamoras de ese alguien, te tienes que enamorar de esa persona con sus defectos y sus virtudes.
tal cual es hoy y no esperar que cambie. O sea, si esa persona decide cambiar por él, está bien, pero él lo tiene que hacer, él lo tiene que decidir. Tú puedes ser una influencia positiva o no, pero esa persona tiene que cambiar. Y lo que yo pasaba era que yo me frustraba. Me frustraba con mis parejas porque había ciertas cosas que yo detectaba que no me gustaban y yo intentaba cambiarlos. Y cuando no cambiaban como yo quería, pues me frustraba porque decía, o sea, no es lo que yo que no es lo que yo quiero. Pero evidentemente es mi problema porque yo, o sea, digo, es parte del noviazgo, ¿no? Tú los conoces y tú aceptas, pero, o sea, yo ya desde un inicio me había dado cuenta de eso y sabía, y inconscientemente sabía que no era lo que yo quería y aún así esperaba cambiarlos. Esta, por ejemplo, es un comportamiento negativo que yo tenía y que Claro. yo era ahí en ese momento una red flag con esa característica y con esa actitud y yo no me daba cuenta. Algo que también me pasaba a mí, y fíjate que hace poco como que me cayó el 20, es que, pues bueno, ya he comentado que cuando estoy de viaje, siempre me gusta salir con personas. Bueno, cuando empecé a hacerlo, yo estaba abierta, dije, mira, yo estoy abierta, si me llego a encontrar una persona con la que congeniemos bien, pues estoy abierta a una relación, pero también estoy abierta a amigos. Ok, pero estamos de acuerdo que estás en otro país, no es donde vives, no era mi día a día y que no iba a ser capaz de mudarme de país o no tan fácil y tener que a lo mejor poner a otra persona en una mala situación, como que no lo tenía presente. A veces tenemos, nosotras mismas tendemos a buscar erróneamente porque no sabemos, no tenemos esa claridad en lo que queremos y no nos damos cuenta de que nuestros comportamientos nos llevan por otro lado completamente diferente. O sea, como tú dices, tú quizá buscabas una relación o que creías querer una relación estable o formal en una situación completamente lo contraria, o sea, que no era como que, o sea, no digo que no Ideal. se pueda dar, pero es, o sea, la probabilidad es casi nada, ¿sabes? Y tú solita propiciabas un ambiente que no, donde no se pudieran conocer como realmente son. Y Entonces, un ambiente en el que los dos íbamos a terminar lastimados. o sea, porque desde inicio tú ya tenías la predisposición que no iba a pasar nada. Entonces, o sea, estabas completamente señales opuestas, ¿no? Literal. Pero así pasa, o sea, realmente así es esto. Entonces, medítense, si ahorita les están zumbando los oídos con esto que estamos diciendo, no se preocupen. No, literal, si creen que los estamos describiendo, no crean que es contra ustedes. Nos estamos también describiendo a nosotras mismas, Sí, porque también hemos literal fue pasado nuestra por eso, vida. literal. Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta que es, ¿proyectas la responsabilidad completa hacia las otras personas o hacia ti mismo? Sí, en algún momento caí, fui totalmente. Pero ¿cuál es tu caso? ¿Proyectas hacia afuera o proyectas hacia adentro? No, proyecto así, bueno, de las 2 fíjate. Yo llegué a proyectar hacia afuera, es decir, o sea, que yo hace mucho tiempo me hice muy víctima. O sea, yo siempre te digo, me hacía la víctima de, no, es que otra vez encontré una persona mala y esa persona abusó de mí y me engañó y me traicionó y, o sea, el malvado siempre eran los demás y yo era la perfecta aquí, la víctima, la abusada. Desde un inicio yo me di cuenta de estas cosas y decía, ay, no pasa nada, o como tú decías, o sea, de que veía que esta persona hacía algo malo y, o sea, de verdad me pongo a preguntar y digo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué acepté? ¿Por qué lo dejé? O sea, si ahorita yo me volviera a encontrar con esas personas, evidentemente no las dejaría entrar a mi vida porque conozco mis no negociables, conozco lo que busco y realmente esas personas no hacían match para nada conmigo. Entonces, bueno, ahora, yo descargando la responsabilidad hacia otras personas, más bien que otras personas descargan la responsabilidad hacia mí, también, porque yo también tenía un complejo de traumas, de heridas, de lo que sea, donde yo buscaba rescatar siempre a la otra persona. O sea, yo tenía complejo de mamá, de que veía a alguien vulnerable, veía a alguien con traumas y uff, para mí era lo más sensual del mundo, lo mejor. No te preocupes, papi, yo te voy a rescatar, yo te voy a curar, yo aquí te voy a convertir en esto. O sea, yo tenía mucho ese trauma o ese complejo de mamá, de que veía a alguien con traumas, con problemas, y, o sea, para mí era como, wow.
y eso obviamente está mal, porque, o sea, yo debería de buscar a alguien que esté, o sea, sano, que no tenga Ujú. esos traumas, que no está nada, o sea, no tiene nada de malo tener heridas, tener traumas, pero yo no hacía bien, porque yo no estaba bien y buscaba a alguien que tampoco estaba bien, entonces entre los dos no hacíamos nada. En tu caso, Mariana, ¿cómo fue? Fíjate que en mi caso era, al principio fue, como que he cambiado mucho. Al principio era hacia la otra persona, los otros tienen la culpa, yo no tengo la culpa, son los otros. Después cambié y fue como de, ok, pero es que los dos tenemos la culpa. O yo también tengo parte de la culpa. Ahorita lo que hice recientemente, que pues obviamente no está tan bien, es yo a echarme toda la culpa a mí. Mm, Yo, es que yo soy esto, yo soy la causante, ¿qué puedo hacer yo? Ya no voy a dejar de, esto ya no me va a suceder, pero entonces yo me echaba toda la responsabilidad a mí. Y no está bien. Algo que estoy empezando a hacer es, a ver, qué sí puedo controlar y qué no puedo exacto, controlar. ¿Qué me pertenece a mí que yo puedo cambiar para que no me vuelva a suceder? ¿Y qué puedo ver en la otra persona que si él quiere o no quiero cambiar, ese es su asunto, esa es su responsabilidad, pero claro, que son características que a mí no me ayudan. Así que eso completamente de es acuerdo. algo nuevo. Sí, no, y fíjate que, o sea, eso que dices es bien importante. Siempre, siempre, siempre en una relación va a haber culpas repartidas. O sea, Ujú. no te digo que a partes iguales, pero siempre, siempre en una relación, si acaba mal, es porque los dos tuvieron cosas que ver. O sea, tanto la persona, si es que, por ejemplo, era una relación tóxica o abusiva, tanto el que abusa tiene responsabilidad como el que deja ser abusado. O sea, siempre hay responsabilidad compartida. Entonces, también una forma que yo me he dado cuenta de detectar, o sea, si tú eres tóxico o si una persona es tóxica o si tiene estos traumas, es, o sea, si hablan muy mal de su pareja, o sea, si tú platicas con Ah, alguien y te dice, no, es que mis exparejas, o sea, lo peor del mundo, patanes, infieles, lo que sea, ajá. Y, o sea, entonces tú, ¿por qué aceptas estar con esas personas? O sea, siempre hay algo. Si no lo has claro. trabajado, eso es muy común. O sea, sí, esas personas eran esto, eran el otro, era lo que sea, ¿y tú qué? O sea, ¿qué responsabilidad tenías ahí? Pero también tengan cuidado, porque me ha tocado la otra parte de la moneda, en la que me decían, pero es que fui yo la que tuvo la culpa, fui yo la que propicié esto, fui yo el otro, fui el otro. O sea, todos se echaban la culpa a ellos. Ah, ya, Y ok. sí está bien, o sea, responsabilizarte, pero decir, ok, yo hice esto, la otra persona hizo esto, y los Claro, dos conjuntos hicimos que eso explotara. claro, completamente, Mariana. De acuerdo contigo. Y muy bien, vamos con la última pregunta. ¿Tienes poca capacidad de detectar y de salir de relaciones tóxicas? De verdad Sí, creo que es como un músculo que al principio no lo tenía y ahorita ya lo he ido desarrollando. A mí me cuesta mucho, incluso por mucho tiempo no buscaba relacionarme emocionalmente con las personas porque yo sabía que o me daba miedo caer en una mala situación y no poder verlo y no poder salir de ahí. Como que tenía ese miedo, no, dije, ¿sabes qué? Mejor, pues no busques, no te metas en ningún lado. Pero también hasta cierto punto como que eso me limitaba a buscar personas, ni siquiera ver si sería un novio potencial, no, simplemente salir y conocer por claro. ese miedo. Y fíjate que, o sea, esta pregunta está muy fuerte porque dice, ¿eres capaz de, una es detectar? Ujú, Entonces, si tú ya eres una persona con cierta capacidad, con cierta habilidad, y te das cuenta que en tu relación hay cosas que no están bien o que la persona con la que estás no te hace bien, y a pesar de eso, decides seguir o decides hacerte de la vista gorda y no hacer nada, ahí hay un problema contigo porque no te estás respetando, no te estás valorando, o sea, estás eligiendo autohacerte daño por X o por Y razón, por dependencia, por abandono, por muchas cosas. Pero evidentemente eso no es sano. O sea, es como una analogía muy burda, es, por ejemplo, si tú estás con un cerillo y ves que está prendido, tienes la flama aquí, ujú, pones tu dedo, te empiezas a quemar, lo normal es alejarlo, ujú. y en este caso sería, o sea, quedarte ahí, aunque te estás quemando, decidir quedarte. Entonces, o sea, es un ejemplo de cómo inconscientemente
nos autohacemos daño, o sea, decidimos pasar por esas experiencias malas por ciertas características que nosotros tenemos que no hemos trabajado. Hay que ser muy conscientes, muy honestos con nosotros mismos, hagan ese autoejercicio y no necesariamente son cosas muy malas, o sea, hay casos muy extremos y muy dolorosos donde son casos de traición, donde son casos de abusos físicos, emocionales, psicológicos, pero no necesariamente, o sea, a veces hay actitudes o microactitudes donde tú no son tóxicos, o sea, puede ser que las dos personas sean muy dependientes y eso no te esté haciendo bien, o que esa persona con la que estás te diste cuenta que no es lo que tú buscas y estás decidiendo estar así por no estar sola o por lo que sea. Incluso puedes ser tú la persona que está siendo tóxica. O sea, a mí me pasó que yo de repente me di cuenta que yo tenía actitudes tóxicas y yo era la que le estaba haciendo daño a la otra persona y decidirte quedar ahí también es, o sea, es una actitud muy egoísta, porque sabes que le estás haciendo daño a la otra persona y a pesar de eso, o sea, que tú seas el abusador o por así decirlo, y que te sigas quedando ahí es también una actitud que pues, no está bien. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de situaciones. Sí, y fíjense que algo que no empecé a hacer, pero algo de lo que sí fue como agregar más armas a mi arsenal, es tener amigos cercanos. O sea, Ujú. amigos que de verdad te van a decir de que, oye, ¿qué está pasando aquí? O que son capaces de ver desde afuera lo que está sucediendo que a lo mejor tú no tienes la capacidad de ver. Eso Sí, siempre, siempre va a funcionar. Personas cercanas a ti que de verdad se preocupen y que no van a, em, a ¿cómo mentirte se o a llama? decirte algo para lastimarte. Claro. Y muchas veces también nos toca del otro lado, tener que decirle a una amiga de que, oye, ¿qué está pasando aquí? Y Sí, creo que eso es mucho más difícil porque cuando la persona está enganchada con otra persona que la relación es completamente tóxica y ya es como que mucho, muy evidente, a ti no te hace bien vivir acerca de eso, pero pues a lo mejor es una amiga, es alguien cercano. Y creo que eso es lo más difícil, de verdad estar cerca de alguien que está pasando por algo así, no saber cómo ayudarlo. Creo que lo mejor que podemos hacer es nosotros estar bien y si somos de verdad buenos amigos, vamos a decir la verdad y vamos a decir lo que estamos pensando. Obviamente vamos a decir, hey, aquí estoy si necesitas ayuda, pero tampoco te voy a rescatar. claro, claro, no puedes hacer nada por nadie que no quiera solito ayudarse. O sea, no puedes ayudar a alguien que no quiera ayuda. Y fíjate que eso que dices es muy cierto. Es como el ejemplo que yo les ponía, o sea, que cuando yo era más chica, por ejemplo, venía de mi mamá. Mi mamá era la que me decía, oye, hija, ¿por qué? O sea, ella me hizo esa observación, me dijo, oye, veo que siempre que tienes un novio diferente, tú cambias. O sea, tu personalidad cambia, tú te conviertes como que en ellos. Eso evidentemente no estaba mal. Que yo siempre se lo negué, siempre le dije que no, siempre, obviamente yo no me daba cuenta, pero ahora me doy cuenta y digo, sí, tiene razón. O sea, sus palabras me resuenan y digo, claro que tenía razón y se lo agradezco. Por ejemplo, hubo un tiempo que me pasó donde yo venía como con mucho esta carencia de que me sentía sola y no sé qué, y empecé a salir con mucha gente para tratar de eliminar esa soledad. Y una amiga cercana, que me conoce súper bien, me dijo, yo te veo que estás como buscando compañía desde tu soledad. O sea, como que lo que quiero, o sea, te veo como muy, o sea, como que a fuerza Ansiosa. quieres encontrar, ansiosa por encontrar a alguien rápido. Y era verdad. O sea, en el momento el primer paso es la negación. Evidentemente, le negué y le dije: "No, ¿cómo crees?". Le dije: "No, es que tú no me entiendes, que no sé qué", obvio. Y ahora, plot twist, salió mal. Evidentemente salió mal, y ahora lo veo y digo, o sea, tenías razón, obviamente, o sea, porque son personas que, como dices, te quieren, te están diciendo la verdad, no tienen por qué mentirte, no tienen por qué decirte algo que no es verdad, pero es muy difícil reconocerlo. Aunque no les hice caso en su momento, ahora les agradezco porque sus palabras me resuenan y digo, obviamente tenían razón, o sea, me doy cuenta de qué fue en lo que fallé. Entonces, Claro, no echen en saco roto lo que les dicen las personas que saben que los quieren, que son cercanas, porque muy probablemente tienen algo de razón. Entonces, tanto si son ustedes amigos o como sus amigos o personas cercanas les dicen algo, no lo echen en saco roto. claro. Y Y a bueno, ver, Fanny,
tengo una frase, personas lastimadas tienden a lastimar. Yo honestamente te digo que, o sea, sí es cierto, pero no hay justificación. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y te voy a decir ahí de las dos posturas, porque yo me he dado cuenta que en algún momento he sido ambas. Como te decía, o sea, cuando tú eres una persona con heridas, con traumas, con cosas pendientes por trabajar, no eres consciente y lo haces desde la ignorancia, lo haces desde el dolor, desde la tristeza, desde muchos lugares feos y lastimas y dañas inconscientemente a la otra persona. Como es en los ejemplos que ya les puse, o sea, muchas veces yo tenía actitudes tóxicas hacia mis parejas, obviamente no eran conscientes, nunca fueron intencionales, nunca fueron con maldad, pero yo no me daba cuenta y como siempre las viví, para mí era normal, o sea, era muy, muy difícil realmente darme cuenta hasta que inicié este proceso, hasta que fui con una psicóloga, hasta que me di cuenta de muchas cosas y en el camino dañé a mucha gente y obviamente pues eso no está bien, pero pues no, es muy difícil darte cuenta. Y también viví el otro lado de la moneda, que yo también o sea, acepté gente que tenía actitudes tóxicas, que tenía actitudes feas hacia mí. Esas personas obviamente también lo hacían desde su dolor, lo hacían desde sus heridas, lo hacían desde sus traumas y muy seguramente tampoco se dieron cuenta ni ellos sabían el daño que me estaban haciendo o no sé, quién sabe si hasta la fecha lo sepan, pero lo hacían desde desde este dolor, ¿sabes? Y no las culpo, o sea, eso es a lo que vamos, o sea, al final, los traumas y las heridas, todos los tenemos, absolutamente todos. Todos tenemos en más o menor medida cierto trauma, cierta herida, pero en ti está si eliges trabajar en eso, si eliges mejorar como persona, si eliges aprender de esto, o si quieres seguir viviendo tu vida lastimando a otras personas y aceptando que te lastimen. Entonces, o sea, tú decides si romper ahí la cadena, si romper la historia o seguirla viviendo una tras otra tras otra. Claro, y por eso a mi criterio no tiene justificación. Seamos, como bien lo dijiste, y uso tus palabras, todas las personas estamos hasta cierto punto dañadas, todas las personas tenemos hasta cierto punto algún trauma del que tenemos que trabajar. Pero creo que ahora la cultura de empezar a ir al psicólogo, la cultura de darte cuenta que no estás bien y que necesitas ayuda, como que es algo que ya ha empezado a resonar y ya nos hemos empezado a dar cuenta que ya ahora es más abierto decir, voy al psicólogo. Y creo que parte de ser una mejor versión de ti mismo es darte cuenta de esas características tuyas que no te están funcionando para ahora sí convertirte en tu mejor versión. Y por eso te digo, siento que no tienen justificación porque, a ver, si tú quieres ser una mejor persona contigo mismo o si tú quieres ser una mejor persona porque la persona con la que tú quieres pasar el resto de tu vida crees que se merece lo mejor, entonces, ¿por qué no trabajar en ti? ¿Por qué no dar tu mejor versión y ponerle en la mesa y Claro. decir, yo te voy a ofrecer esto? Entiendo que muchas veces no todas las personas tenemos esa apertura y pues esos recursos hasta cierto punto para empezar a hablar de esto e ir al psicólogo, pero ya se tienen muchísimas cosas que son hasta gratuitas. Claro. No, ¿Cuál ahorita hay es muchas la justificación? herramientas y con el internet o sea, incluso platicando entre amigos también ayuda mucho, o con la gente que te quiere, o sea, te ayuda mucho a conocerte y no hay justificación, yo creo. O sea, si ya detectaste qué es, o sea, cuál es tu problema, cuáles son tus heridas, cuáles son tus traumas y qué es lo que te está ocasionando daño y no decirles cambiarlo, creo que, o sea, ahí sí la responsabilidad es totalmente tuya. A mí, por ejemplo, lo que me pasó es que, o sea, cuando yo descubrí que yo tenía estos ciertos patrones, ciertas heridas, o sea, yo al principio entré en una fase también de negación y decía, es que yo ya no quiero salir con nadie, ya no quiero conocer a nadie, porque ya no quiero que me vuelva a pasar lo mismo. O sea, ya no quería que volver a vivir esto, que me volvieran a romper el corazón, volver a dolerme, pero al final me di cuenta, o sea, que el problema no eran los demás, porque yo no era que todo el mundo fuera malo o Ujú. que, o sea, que la siguiente persona que iba a salir iba a ser mala. El problema era yo, o sea, que yo estaba atrayendo ese tipo de personas, yo tenía esos traumas, y si yo no decidía cambiarlos, una de dos, o mejor ya no salía con nadie nunca más, o yo cambiaba
para atraer a distintas personas, para aprender a detectar lo que necesito, lo que quiero y lo que realmente me va a hacer feliz, o sea, realmente qué busco, porque si no, nada va a cambiar. O sea, si tú no cambias, nada va a cambiar. Exacto, y, tampoco me refiero a lavarme las manos y decir: "Los otros tienen la culpa". No, es también el hecho de que yo inconscientemente lo hacía, pero una vez que tuve conciencia, tomé control y de verdad me puse a trabajar en eso para yo mejorar, porque yo ya no quiero seguir viviendo lo mismo y porque Exacto, no se vale seguir lastimando a los demás y obviamente, pues, claro. te pasas a traer a ti misma. Claro, sí, ahí hay que tener, o sea, ser súper sinceras y, o sea, sí, de verdad, yo escucho a muchas amigas, a muchas mujeres y hombres también, que dicen, ya estoy harto de las relaciones, ya estoy harto de que siempre conozco al mismo tipo de personas, de que allá afuera hay mucho patán, allá afuera hay mucho esto, todos son infieles, bla, bla, bla. Ajá, pero, o sea, realmente tú, o sea, muy poco hay esta cultura de introspección y decir, a ver, yo en qué cosas soy tóxica, o sea, en qué cosas la neta la he regado. O sea, eso falta mucho, porque mucho exigimos, mucho pedimos, pero si tú no estás sano, ¿cómo esperas conocer a una persona sana? Qué bueno que poco a poco se está extendiendo esta cultura, qué bueno que poco a poco vamos conociendo más del tema, que más gente está buscando sanar, porque mientras más lo esparzamos todo esto, pues más sanos nos vamos a volver todos y van a existir mejores relaciones, relaciones más sanas, personas más sanas. De verdad, es muy fácil echar culpas hacia afuera y poco ver hacia nosotros. Todo lo que estamos diciendo está basado en ciertos libros de los que hemos estado leyendo, nuestras propias experiencias y nuestras idas con el psicólogo. No Así somos es. expertos, no somos psicólogos, simplemente estamos hablando basadas en lo que nosotras hemos aprendido. Claro, y esta información está disponible, les digo, cada vez más en internet, en libros. Ahorita les vamos a recomendar ciertos libros para que también los tengan, si quieren conocer más acerca del tema. Obviamente, lo ideal es que vayan al psicólogo. Si es que ustedes se sintieron identificados con más de una de las preguntas, de verdad, vayan, busquen, investiguen, o sea, acepten, sean realmente, si quieren que su vida cambie en el sentido de sentimental, pues busquen. Y algo que les quiero platicar es, todo esto que nosotros hemos visto, todas estas carencias, los traumas, se llaman heridas de la infancia. Ujú. Y esas heridas, ahorita se las voy a comentar muy, muy rápido para que si ustedes ya las conocen, se identifiquen. Son 5 principalmente. Una es herida de abandono, herida de traición, herida de humillación, de injusticia y de rechazo. Son las 5 heridas principales de abandono y que si gustan investigar en el internet, en el libro que les vamos a recomendar, lo pueden checar. Pero realmente aquí algo importante que me gustaría que todos sepan es que todo mundo tiene estas heridas y vienen y se crean de cuando eres niño, cuando eres bebé, cuando estás incluso en el vientre. Todos tenemos estas heridas. Algunos en mayor o menor, algunos tienen alguna mucho más marcada, todos las tenemos. Y esto es porque cuando eres niño realmente eres tan vulnerable que hay pequeñas cosas que te pasan en tu familia, con tus amigos, en la escuela, con quien sea, que te llegan a traumar mucho o son eventos realmente muy fuertes para ti como niño que te generan estas heridas, te generan estos traumas y que ya cuando eres grande se ve reflejado en las relaciones, sobre todo. Entonces, todos tenemos alguna de estas y a veces es muy difícil detectarlo hasta que no haces un trabajo ahí psicológico, pero realmente, ¿por qué se reflejan más en las relaciones? Porque en las relaciones, tú cuando estás con una persona, en el modo sentimental, cuando estás con tu pareja, te vuelves muy vulnerable, porque te abres completamente, te abres tu vida, tu persona, o sea, realmente, pues le entregas todo el poder a esa persona y entonces ahí es donde empiezan a salir a flote todos estos sentimientos, todos estos traumas, y por eso en las relaciones sentimentales es donde se proyectan todos estos traumas. Mucho más, también se puede en las amistades, porque cuando son amistades muy profundas, también pueden salir a flote estos traumas y estas actitudes, más que en cualquier otro ámbito, pero realmente aplica para todo. O sea, cuando te pones a ver sobre este tema, te das cuenta que muchos de estas heridas, muchos de estos traumas forman parte de tu personalidad incluso. Como yo les decía, o sabes, yo tenía traumas o heridas que había vivido toda mi vida, que ya eran parte de mí y yo no me daba cuenta que yo los tenía. Entonces, todos tenemos esto. Aquí lo importante es detectarlo,
trabajarlo. Si ustedes ya detectaron alguna de estas, si lo que buscan son relaciones más sanas y mejores, pues el camino ahí está. Vayan con el psicólogo, busquen. El libro que les voy a recomendar se llama Hambre de Hombre. Les vamos a dejar ahí abajo la información, pero es de Anamar Orihuela y también tiene otro libro que se llama Heridas de la Infancia, precisamente. Los dos son muy buenos, traen muchos ejercicios, entonces se lo recomiendo mucho, les va a ayudar. Y también en internet hay muchísima información al respecto, pero como les decimos, quien no conoce su historia está destinado a repetirla. Entonces, si quieren que todo cambie, cambien ustedes. Claro, y creo que, o sea, empezar a hablar de lo que te pasa, de lo que vives, es muy importante porque se normaliza. Y a la hora de hacer las cosas más normales, cada vez hay más recursos y cada vez lo podemos ver fácilmente y eso nos va a ir haciendo ser mejores. Es muy bueno hablar de estos temas abiertamente porque, como dices, todos lo tenemos, todos hemos pasado por estos temas, todos hemos sido víctimas y todos hemos sido victimarios. Entonces, o sea, realmente nadie puede juzgarte ni puedes juzgar a los demás porque no sabes su situación, no sabes sus circunstancias, no sabes su historia y solamente queda trabajar tú en ti y tampoco amargarte ni hacerte víctima ni decir, ay, es que yo tuve una infancia muy difícil, que muchos sí lo hemos tenido y tampoco se vale quedarte ahí. O sea, si realmente es agarrarte de todo eso, lo que has vivido, aprender de eso y buscar salir adelante. O sea, realmente no hay por qué perder la esperanza, ni te digo, ponerte en esa postura de, ay, es que todos los hombres o todas las mujeres son malos allá afuera y ya no quiero. O sea, realmente puedes trabajar en ti. No te digo que todos son buenos, no te digo que todos son malos, pero si tú trabajas en ti, pues vas a saber reconocer lo que te conviene de lo que no. Y sobre todo, empezar a eliminar esa idea de que estando con otra persona es la única forma en la que vamos a ser felices. No Sí, es así. Si nosotros no nos hacemos felices a nosotros mismos, nadie va a llegar a hacerte feliz porque ni siquiera sí. sabes tú qué es lo que te gusta y qué es lo que quieres. Así que empezar a trabajar desde ahí de verdad te lleva a relacionarte de una forma más sana. Sí, totalmente. Sí, eso fíjate que es algo muy común, incluso en nuestra época ahorita, que mucha gente vive con mucho vacío en su vida, o sea, estando solas y buscan rellenar ese vacío acompañados de alguien más. Y créeme que solamente pasa lo contrario, o sea, ese vacío se vuelve todavía más grande. Tú tienes que ser feliz y sentirte pleno y amarte y estar tranquilo contigo mismo y buscar o encontrar una persona que sea igualmente de feliz. O sea, realmente eso de que una pareja buena son dos personas felices que se acompañan, es cierto. O sea, realmente solo necesitas a alguien que esté contigo, que te acompañe, pero tú ya tienes que ser capaz de ser feliz a ti mismo y sentirte pleno tú. O sea, no esperar que alguien venga y te rescate y alguien venga y complete tu vida y que te llene. O sea, tú ya tienes que estar llena, tú ya tienes que estar feliz, disfrutando tu vida al máximo y simplemente tiene que venir alguien y acompañarte en ese camino y tú acompañarlo. Tú no puedes, como decíamos, no puedes responsabilizar a la otra persona de tu felicidad ni que él se responsabilice porque tú lo hagas feliz. Claro, así es. Pero bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Por favor, déjenos allá abajo en la lista de los comentarios sus respuestas. ¿De verdad las describimos? A mí sí, yo sí me describí, honestamente, me En todas cayó un dijimos que bandejazo de sí. agua fría. Así que déjenos ahí abajo cómo se sintieron con esas preguntas, qué es lo que piensan de este tema, si lo hablan con sus amigas, también si eres una de las personas que sientes que no tienes con quién hablar este tipo de temas, puedes ir a Instagram de Chicks and Chats, al Instagram de Fanny o al mío, envíanos un mensaje y de verdad créeme que vamos a hacer lo posible por contestar tu mensaje y empezar a hablar de este tema contigo. Así es. Y pues denle su like, suscríbanse si les gustó, si quieren que hablemos más de este tipo de temas también. Y pues los esperamos en el siguiente capítulo. Claro, nos vemos a la siguiente y como bien dijo Fanny, esperamos su like y su suscripción. Hasta luego. Bye.